Muy buenas tardes. Nos encontramos en el curso de diseño de proyectos de investigación, en la fase final, en la que nosotros vamos a transmitir el conocimiento adquirido durante el proceso de la actividad. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, adscritos a la licenciatura en Matemáticas. Mi nombre es Ana Milena Certuche. Mi nombre es Diana Sarit Ortiz. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Bastidas. Y vamos a socializar a continuación la transferencia del conocimiento a partir de los diseños experimentales. Haga algo para un grupo de investigadores. Intenta analizar el efecto que tiene la extensión de un discurso político sobre la actitud hacia el tema tratado y al orador. La extensión del discurso es la variable independiente y tiene 4 niveles: media hora, 1 hora, 1:30 y 2 horas. Las variables dependientes son la actitud hacia el orador, favorable o desfavorable, y la actitud hacia el tema, positivo o negativo, las cuales se medirán por pruebas que indiquen dichos niveles de actitud. En el experimento están involucradas personas de ambos géneros, edades que fluctúan entre los 18 y los 50 años, y diversas profesiones de 2 distritos electorales. Existe la posibilidad de asignar al azar a los participantes a los grupos experimentales. Desarrolle y describa 2 o más diseños experimentales que puedan aplicarse al estudio. Considere cada una de las fuentes de invalidación interna. ¿Alguna afecta a los resultados del experimento? El enunciado nos dice: los participantes serán asignados al azar. Por tanto, los efectos de los tratamientos experimentales se investigarán comparando los resultados del post-prueba de 12 cada grupo. Frente a los diseños experimentales que podríamos utilizar a aplicar para el estudio de este caso, está el diseño experimental puro. Este diseño es la forma más precisa de diseño de investigación experimental. Además, porque este diseño va a poder tener varias variables y no vamos a tener que estar atenidos a que solamente se van a trabajar con 1 o 2, ya que se basa en el análisis estadístico para probar o refutar una hipótesis. Es el único tipo de diseño experimental que puede establecer una relación de causa y efecto dentro de uno o varios grupos. En este diseño existen 3 factores que deben ser considerados. 1, los grupos: grupo de control y grupo experimental. 2, la variable, la cual puede ser manipulada por el investigador. Y 3, la distribución, que sería aleatoria. Sumando a lo anterior, este diseño permite trabajar con postprueba y prepruebas. Pero en esta situación experimental utilizaremos un diseño con postprueba. Únicamente y grupo de control. Esto nos permite manipular la variable independiente y además permite que los sujetos sean asignados al azar o aleatoriamente. Por otra parte, también podríamos utilizar un diseño transeccional descriptivo, el cual tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores que se manifiesten una o más variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas una o más variables y proporcionar su descripción, tomado de Corteses S.F. La investigación podría utilizar un diseño experimental tipo experimental puro, ya que este diseño puede incluir uno o más variables independientes y uno o más dependientes. Asimismo, se puede utilizar prepruebas y pospruebas. Sin embargo, en este caso se utiliza un diseño con posprueba únicamente y grupo de control, donde se usan 2 o más tratamientos experimentales. También se podría utilizar un diseño transeccional descriptivo, ya que tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o nivel de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas, seres vivos, situaciones de un contexto, fenómenos, comunidad, y así proporcionar la respectiva descripción.
Entonces aquí presentamos ya un formato general que está constituido por una matriz formado por 4 filas y 3 columnas. Entonces, allí miramos que explica que es RG1, X1, O1, RG2, X2, O2 y así sucesivamente. Pero empecemos a analizar. R, asignación al azar o aleatoria, la respectiva descripción de cada uno de ellos. G, grupo de sujetos. X, tratamiento, estímulo, condición. Y O, una medición. De acuerdo a lo anterior, tendríamos lo siguiente: RG1, X1, RG2, XU2, OSU2, RG3, XU3, U3. Lógicamente, este lo tomamos de Vázquez Serrano, Olmedo García, 2013, donde muestra primera hipótesis quedaría de la siguiente manera: X1, media hora, XU2, una hora, XU3, una y media hora más, XY4, 2 horas. Y1, actitud del orador, Y2, actitud del tema. También tomado de Vázquez Serrano y Olmedo García. Y la segunda hipótesis quedaría conformada así: RG1, X1, supervisión con actitud del orador, OS1. RG2, XU2, supervisión con actitud al tema, OSU2, comparación. RG3, XU3, supervisión con actitud al orador, OSU3, en productividad. RG4, XU4, supervisión con actitud al tema, OSU4. RG5, sin supervisión, OSU5. También tomado de Vázquez Serrano y Olmedo García, 2013. Por tanto, podríamos concluir acá, también se puede, bueno, esto sería en cuanto a la matriz que estamos explicando en base al ejercicio que se nos está planteando. Continúe, compañera. Para complementar el aporte del compañero, basándonos en el diseño de investigación transeccional o transversal, debemos recordar que tienen un fin de recolectar datos en un momento dado. ¿Qué quiere decir esto? Es en un único tiempo específico, el cual tiene como propósito describir las variables, es decir, las causas y efectos de la situación dada y analizar su incidencia e interrelación en el momento especificado. Un ejemplo descriptivo de ello se podría ser cuando se toma una fotografía. Se toma una fotografía en un momento exactamente dado. Bueno, seguimos con el desarrollo del punto 4. ¿Podría leer la pregunta, Diana? Consideramos el siguiente diseño. Entonces podría tenemos el diseño. Ajá. Tenemos el diseño experimental RG101, X102, RG203, X204 y RG305-06. En este caso, nos preguntan, ¿qué podría concluirse de las siguientes comparaciones y resultados? Debemos tener en cuenta que los signos de igual significan que las mediciones no difieren en sus resultados. Los signos de no igual, o sea, los signos que son diferentes, que indican que las mediciones difieren sustancial o significativamente entre sí. Considérese que los resultados que se presentan y de manera independiente cada conjunto de resultados. O sea, que cada resultado va a medirse de manera independiente. Teniendo en cuenta la tipología del diseño experimental dado y la simbología de los diseños experimentales tenemos. Para poder entender el ejercicio, ya nada más un poquito. Tenemos la siguiente simbología. Teniendo en cuenta la tipología del diseño experimental, tenemos que R significa asignación al azar o aleatoriedad. G, grupo de sujetos, al cual vamos a analizar. X,
es el estímulo o condición experimental presentado, 0 la medición y el guión la ausencia del estímulo. Basados en esto, tenemos, ¿qué podría concluirse de las siguientes comparaciones y resultados? Baja un poquito ya. Más. Entonces, analizando el primer grupo, la primera situación, nos dicen el punto A, que las variables 0,1 igual a 0,2, 0,3 igual a 0,4, 0,5 igual a 0,6 y 0,1 igual a 0,3 e igual a 0,5, tenemos que, basados en el primer diseño experimental que podemos observar aquí, determinamos que 0,1 igual a 0,2 nos indican que en este caso el estímulo en el sujeto 1 no tuvo diferencia alguna. Es decir, no hubo una estimulación que cambiara su característica inicial. Tenemos en el grupo 2 de RG203, X204, tenemos que el sujeto 2, en este caso 03, igual a 04, también presentan que no hubo un estímulo que tuviera incidencia en el sujeto 2. Para el siguiente, baja un poquito, Diana, para el siguiente diseño experimental tenemos que el sujeto 05 igual a 06 no tuvo un estímulo presente. Es decir, que el 0,1 igual a 0,3 igual a 0,5, en este caso nos indica que los estímulos de las mediciones no son estadísticamente diferentes, es decir, que no existe una diferencia significativa que cambie su condición. Por tanto, en el conjunto dado en la posición A, se concluye que las mediciones no tienen diferencia entre sí, es decir, que en las mediciones no difieren sus resultados. Listo. Para el punto B, tenemos que la relación entre 0,1 diferente de 0,2, 0,3 diferente de 0,4, 0,5 igual a 0,6 y 0,2 diferente a 0,4, entre otros, tenemos que, según el primer diseño experimental, en el caso de 0,1 diferente a 0,2, sí existió una diferencia en las mediciones. Es decir, que sí se presentó un estímulo. Ahora, para el diseño experimental 2, donde 0,3 es diferente de 0,4, se podría indicar que en este caso sí existió diferencia en las mediciones del sujeto 2, es decir, sí existió un estímulo diferencial. Pero en el caso del diseño experimental 3, de RG305, no hubo un estímulo entre los sujetos 5 y 6. En este caso, ¿qué quiere decir? Que en el sujeto 3 no hay diferencia en las mediciones dadas. Ahora, seguidamente, analizando cada uno de los puntos, tenemos que el 0,2 diferente de 0,4, sí hubo en las mediciones del sujeto 1 una diferencia, sí difieren respecto a las mediciones del sujeto 2, es decir, que sí hubo un estímulo diferencial entre estos dos sujetos, el 1 y el 2. Ahora, midiendo la diferencia entre 0,2 y 0,6, en este caso las mediciones del sujeto 1 son diferentes respecto a las mediciones del sujeto 3. Por tanto, se concluye que el estímulo sí tiene un efecto sobre las mediciones de cada uno de los sujetos, además de que las mediciones entre los sujetos son diferentes. Siguiendo con el punto C, según las relaciones dadas, tenemos que en el primer diseño experimental, que observamos aquí, 0,1 es igual a 0,2, es decir, que en este caso no hay diferencia en las mediciones, es decir, no existe un estímulo que cambiara las características. Ya en la relación del diseño experimental 2, 0,3 es diferente al 0,4. ¿Qué nos dice este ejemplo? Que en este caso del sujeto 2 sí hay diferencia en las mediciones. Y en el diseño experimental 3 nos dice que el 0,5 es igual a 0,6. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en el sujeto 3 no hay diferencia en las mediciones. En este caso no hay diferencia porque no hubo estímulo. Miren, aquí lo tenemos, que no hubo un estímulo entre los mismos, entre los sujetos. Seguidamente, tenemos que 0,1 es igual a 0,3 y es igual a 0,5. ¿Qué nos dicen estas variables? Que en este caso,
antes del estímulo de las mediciones de los tres sujetos no son significativamente diferentes entre sí. Es decir, que a diferencia del estímulo 0,4, a diferencia del 0,6, las mediciones después del estímulo, después del sujeto 2 y del sujeto 3, estas son diferentes, cambian su condición. Ahora, entre el sujeto 0,2 igual a 0,6, podemos decir que las mediciones del sujeto 1 y del sujeto 3 no son diferentes entre sí después del estímulo. Esta asesoría fue brindada por la doctora en biología molecular Beatriz Eliana Sarmiento Certuche, quien pues de manera muy cordial nos dio una breve explicación. Finalmente, ¿qué podemos concluir en modo general? Que en la primera condición, las comparaciones se evidencian claramente que no hubo un estímulo específico, es decir, que todos tienen una igual condición, por así decirlo. En el grupo 2, que en los dos tratamientos experimentales que observamos, podemos decir con seguridad que se presentan efectos significativos. Es decir, que sí existieron en su momento, según las condiciones individuales dadas, estímulos que cambiaron las mediciones de los mismos. Y en el grupo 3, que nos daban de experimentación, podemos mirar que existió un signo no igual, es decir, en este caso hubo una diferencia, ¿cierto? Una diferencia en algunas relaciones dadas. ¿Esto qué nos indica? Que hubo un cambio en la estimulación a los sujetos dados, significativo, lo cual hizo cambiar su condición final. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esta fue nuestra pequeña socialización respecto a los diseños experimentales, en la cual tenemos como fin, como estudiantes unadistas inscritos al programa de diseño de proyectos de investigación, explicar un poco cómo se aplican los diseños experimentales en una situación dada. Muchas gracias.